en este segmento vamos a seguir analizando todo este tipo de estadísticas que realmente son muy buenas, precisamente para que todos nos demos cuenta de cómo funcionan este tipo de situaciones. Y en el caso de nosotros como contadores o como abogados que estamos asesorando empresas, les comento, existe la certificación para contadores en el tema de forenses, auditores forenses. Precisamente pues obtienes un grado más alto para poder obtener trabajos en los cuales te encarguen precisamente y particularmente en la detección de fraudes. Y bueno, creo que es muy bueno y es otro campo de acción para nosotros los contadores, sobre todo para aquellos que les gusta estar analizando, les gusta estar investigando en la combinación de la contabilidad con este tipo de cuestiones de investigación. Pues es muy interesante, ¿eh? Créanme que se la pasa uno muy ocupado con este tipo de trabajo, y sobre todo pues que es muy satisfactorio ya cuando llegas a encontrar en dónde te están pegando, dónde te están pegando las empresas. Y lo más importante, una vez que haces esta detección de este tipo de situaciones, pues los administradores, los socios, los directores de la empresa se van a percatar de que se incrementan las utilidades, te bajan los costos de operación, todos los índices de la empresa van a mejorar muchísimo. Entonces, importantísimo. Les comento que el uso de controles antifraude, estos que van encaminados precisamente a evitar los fraudes, se ha incrementado en las últimas décadas. Tenemos que, por ejemplo, la línea directa, línea directa, les comento, puede ser vía empleados, puede ser vía clientes o puede ser otros terceros. Esto se ha incrementado un 13%. La política antifraude también se ha incrementado en un 13%. El entrenamiento para empleados acerca del fraude en un 11%, y el entrenamiento para gerentes y ejecutivos se ha incrementado en un 9%. También es importante mencionarles que la ausencia de controles internos contribuyen a cerca de incrementar una tercera parte de los fraudes. Entonces, cuando tú no tienes controles de la empresa y los empleados se percatan de que no tienes ningún control, pues esto hace que se incremente la confianza y la seguridad en estas personas que les gusta lo mal habido, el dinero fácil, y llega a la conclusión esta asociación de que los fraudes se incrementan en un tercio, una tercera parte. Dice, la presencia de controles antifraude en asociación con la pérdida de los fraudes y la detención y la detección rápida, esto hace que todo este tipo de controles que llevamos o implementamos dentro de las empresas, pues hace que se vayan los fraudes hacia abajo. Lo que más es importantísimo es la detección rápida, porque si nos vamos a tardar 14 meses en detectar que me hicieron un fraude en un determinado departamento, pues créanme que va a ser demasiado tarde, ¿no? Porque como les comentaba en la primera parte de este programa, pues la gente agarra seguridad y dice, pues no me descubren, pues quiere decir que está muy buena mi técnica, entonces ya no me voy a preocupar. Ciertos riesgos de los fraudes son más parecidos o son más pegan más en los pequeños negocios que en las organizaciones grandes. Por ejemplo, el fraude en la facturación se ha incrementado 2 veces, es más alto. El fraude en la nómina también 2 veces más alto en los pequeños negocios, las pequeñas empresas. La manipulación de cheques y pagos también es 4 veces más alto dentro de las empresas pequeñas. Entonces, pues lo que comentábamos hace un momento, pues es cierto, las empresas pequeñas se dedican más a vender, tratan de vender más y le dan muy poca importancia al aspecto administrativo. Esta falta de interés, esa falta de aplicación al aspecto administrativo,
pues hace que los defrauden más y que sean más vulnerables en todas las áreas para que precisamente puedan defraudarlos, sacarles dinero sin que se den cuenta, sin que se percaten. Entonces, y déjenme decirles, miren, había una persona que tenía mucha calidad y mucho reconocimiento en el aspecto de cadenas hoteleras en operaciones, puso su compañía de operadora de hoteles y le dieron muy buenos hoteles, pero se dedicaba a vender y a las relaciones públicas, y muy bien, los hoteles eran conocidos y vendían bien y demás, pero en la administración no le interesaba. Pues en la administración le estuvieron haciendo lo que quisieron todos los trabajadores, estuvieron saqueando el dinero y tarde que temprano perdió toda la compañía precisamente por esta falta de atención al aspecto administrativo. Entonces, sí sabemos que, y nos hemos encontrado que muchos empresarios, muchos dueños de empresas dicen, no, pues a mí la verdad, la administración no me interesa, a mí lo que me interesa es vender. Bueno, ahí tenemos el resultado de este tipo de actitudes por parte de los socios y accionistas. En cuanto a los hombres, lo dicen, los hombres son los que cometen el 72% del fraude ocupacional y también son los que causan mayores pérdidas que las mujeres. El hombre tiene un promedio de pérdidas o de lo que causan pérdidas de $150,000, las mujeres $85,000. Los propietarios y los ejecutivos han cometido solamente el 20% de los fraudes ocupacionales, pero ellos han causado las pérdidas más grandes. Un ejecutivo o un propietario causan hasta $600,000 de pérdidas. Un gerente, $150,000 y un empleado, $60,000. Tenemos que más de la mitad de todos los fraudes ocupacionales vienen o se generan de estos o en estos 4 departamentos. En el departamento de operaciones es el 15%. ¿Cuál es el departamento de operaciones? El que se encarga de vender, el que se encarga de fabricar, de elaborar el producto que vamos a vender, y el que se encarga de surtir. Y aquí existe una situación que se ha detectado también, que cuando van a surtir primero van a dejar la comisión a los que les hacen las compras y después les surten a las empresas la demás mercancía. Ya existe el conocimiento por parte de la persona que está comprando, se organiza ahí un complot entre varias personas, y bueno, pues los que reciben aparentan recibir todo completo, pero por afuera están repartiendo mercancía. Entonces tenemos ahí en operaciones el 15%. En contabilidad, ellos son los que generan un 14% de los fraudes. Los ejecutivos y la dirección de alto nivel el 12%, y en ventas tenemos que es un 11%. ¿Ok? El 80% de los defraudadores enfrentan alguna forma de disciplina interna de las víctimas de la organización. Entonces tenemos que estos defraudadores entonces en resumen tenemos aquí en este punto que el 80% de los defraudadores enfrentan de alguna forma la disciplina interna de la organización que es la víctima de ellos. El 46% de las organizaciones que son víctimas de estos defraudadores rechazan enviar los casos a las fuerzas de la ley porque la disciplina interna era suficiente. Y en este tipo de situaciones tenemos otras formas de procedimientos de las empresas. Comentábamos también en algún otro video que este 46% lo que tratan de hacer es, no quiero hacer público el hecho de que me hayan defraudado, a lo mejor en algún hotel, en alguna tienda de departamento y en los bancos peor. ¿Por qué? Porque si esto se da a la publicación en periódicos a nivel público, pues la gente que empiece a leer este tipo de noticias va a perder la confianza en la empresa, va a decir, oye, pues si a ellos los defraudan, ¿cómo puede ser que yo tenga a lo mejor mis ahorros en este banco
o que yo vaya a este negocio y no me vayan a hacer lo mismo, porque los defraudadores están o forman parte del equipo de esas empresas, y a lo mejor también van a ir avanzando y va a llegar sus manos de defraudar a los clientes, a la clientela de los negocios. Entonces, por eso muchas empresas, cuando detectan y se percatan de que alguno de los ejecutivos, alguno de los empleados incurrió en alguna alguna defraudación a la compañía, tratan de no hacerlo público, tratan de arreglarlo en forma interna y decirle: mira, aquí están todos los comprobantes, tenemos toda la sustanciación de todo tu procedimiento de cómo hacías la defraudación, lo tenemos bien comprobado, nos regresas el dinero, me vas a firmar pagarés o te voy a... Muchos lo que hacen es que inmediatamente se compran coches, ¿no? Coches buenos, o compran casas. Entonces les regresan esos bienes a la empresa y se dan por bien servidos. La otra es, pues si no, te envío una demanda penal y tú sabes que te vas a quedar varios años allá. Entonces, pues ahí depende del criterio de la empresa, cómo quiere manejar este tipo de situaciones. Tenemos entonces que el 46% de los defraudadores ocupacionales estaban viviendo más allá de sus medios, el 42%. Lo que también decíamos al principio de esta plática. Desgraciadamente la gente, cuando se ve con dinero, pues inmediatamente empiezan a dilapidar o empiezan a tener una vida que nunca han tenido. Empiezan a comprarse los coches del año, las casas, y empiezan a exhibirse precisamente en una situación que, si tú haces cuentas del salario que están ganando, lo multiplicas por el año, más aparte le quitas que sus hijos están en escuelas particulares, o que pagan renta, o que están pagando la casa porque lo adquirieron vía préstamo, etcétera, etcétera, pues no les alcanza para tener ese tipo de comodidades. Y pues esos tipos son los que inmediatamente hacen que los elijas, sean elegibles para hacerles una revisión en el trabajo que están llevando dentro de la empresa, porque están teniendo una vida la cual no es suficiente su ingreso como para poderla tener. El 26% de los defraudadores ocupacionales estuvieron experimentando dificultades financieras. También lo que decíamos en el ejemplo anterior, pues algunas personas, pudiera ser que fuera cierto que tuvieron algún familiar que se enfermó y no les alcanzaba con el dinero que ganan para poderlos mandarlos a una institución privada, porque es carísimo, o algún hijo, o algún pariente, algún hermano. Ya decíamos que si tú trabajas y estás asegurado, puedes asegurar a tu esposa y a tus hijos y hasta a tus padres, ¿no? Entonces, habría que estudiar bien este tipo de situaciones. ¿Qué más dificultades pudieran tener este tipo de personas? Pues también que se dan una vida más elevada de lo que están ganando, y llega el momento en que no les alcanza el dinero y se desesperan y andan buscando la manera de ver de dónde lo obtienen de una manera más fácil. Entonces, pues aquí este tipo de estadísticas, estimados amigos. Ahora nos vamos que la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados a lo largo de los años ha recibido una cantidad de elogios y crédito por publicar el informe a las Naciones, que es la fuente más citada de datos de fraude ocupacional en el mundo. Pero nada de esto sea posible sin el trabajo de miles de contadores que se han tomado el tiempo para compartir con nosotros información muy detallada sobre los casos que han investigado y las lecciones que han aprendido. Me recuerdan que esta es la razón por la que tenemos una asociación como la ACFE en primer lugar, para que los miembros puedan compartir información, contribuir al acuerdo común de conocimiento y aprender unos de otros. La ACFE se enorgullece de ser el conducto de ayuda a transmitir esta información, pero no se equivoquen, son nuestros miembros los que son
la fuente de cada dato contenido en estas páginas. Bueno, eso queda y es evidente. Yo creo que cuando haces una asociación de profesionistas y haces una combinación de conocimientos, pues es buenísimo para todos. Yo creo que el trabajo como contadores, los vuelvo a repetir, creo que se los he dicho en cada programa, pero aún en contra de los malos augurios de muchas personas, de muchas autoridades, de que somos una especie en extinción, pues cada día nos dan más trabajo y cada día tenemos más áreas de oportunidad para aplicarnos, para especializarnos y para ser buenos profesionistas y obtener buenos ingresos. Este estudio que estamos revisando lo manejan como un homenaje al importante trabajo que realizan los contadores y su voluntad de retribuir a la profesión en nombre de la ACFE y de todos los contadores certificados que han contribuido a este estudio. Se presenta la edición 2020, que pues es la más actual, estamos en 2021, y esta revista corresponde al ejercicio 2020. ¿Cómo se comete el fraude laboral? Desde inicios del Informe de las Naciones de 1996, la ACFE ha analizado más de 18,000 casos de fraude ocupacional reportados a la ACFE en cada uno de los 11 estudios que se han realizado. Han explorado los mecanismos utilizados por los perpetradores para defraudar a sus empleadores. En general, se han encontrado que los esquemas utilizados por los defraudadores ocupacionales se han mantenido notablemente consistentes, no han cambiado mucho. Incluso con el movimiento hacia los pagos digitales y los negocios basados en la tecnología, los medios que los estafadores utilizan para adquirir sus ganancias mal habidas resisten la prueba del tiempo. Una taxonomía de estos esquemas se proporciona en el sistema de clasificación de fraude y abuso ocupacional. Esto lo vemos aquí, tenemos un esquema que les voy a explicar y nos presentan, esta asociación nos presenta un árbol del fraude. Este árbol de fraude nos presenta cuáles son los casos y cómo clasifican el fraude y el abuso profesional. Tenemos tres áreas importantes en las que los divide este estudio de la ACFE, que es la corrupción, la apropiación de bienes y las cuentas fraudulentas, o sea, lo que se hace dentro de contabilidad, lo que hacen algunos empleados de la extracción de los bienes de la empresa, y otro, la corrupción, o sea, pedir comisiones y dinero a través de ciertos servicios. El fraude ocupacional, para que nos quede claro, vamos a dejarlo bien definido, son aquellos en los que un empleado, directivo, funcionario o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización. Los tres tipos principales de fraude en el entorno laboral, como lo comentábamos, son la corrupción, la apropiación indebida de activos y las declaraciones fraudulentas. La clasificación completa de fraude laboral a menudo es llamada el árbol o el esquema del fraude, que es el que vamos a comentar a continuación. Dentro de la corrupción tenemos también otros 4 puntos, que son el conflicto de intereses, las gratificaciones ilegales, el soborno y la extorsión económica. Dentro de lo que es el conflicto de intereses tenemos esquemas de compras, esquemas de venta y otros. El conflicto de intereses, recuerden que es cuando pues, un pariente, alguien cercano, un amigo, me dice, oye, échame la mano, cómprame, aunque te dé un poquito más caro, lo manejamos ahí, pásame la cotización que te está dando el proveedor más bajo, pero vamos a manejarlo como que es mejor calidad la mía, te bajo un peso, bla bla bla, y arreglan toda la situación para hacerle las compras a un pariente, a un amigo, a un conocido, ¿no? Entonces, repetimos, conflicto de intereses en esquemas de compras. En esquemas de ventas, también cuando voy a vender
pues le voy a dar comisión o voy a tratar de venderle a un pariente mío para que me haga el favor de comprar y a lo mejor yo como agente de ventas poder lograr mi objetivo presupuestal que estamos haciendo mes a mes.